es el cuaderno sobre la pasión y la muerte de Jesús. Le hemos puesto como la pregunta existencial de esta catequesis, la hemos llamado ¿solo ante el peligro? Evidentemente, esta sería una de estas preguntas que tienen que ver con la pregunta del sentido de la vida, pero desde la experiencia de la soledad y la experiencia de la situación, digamos, de peligro, de algo que nos puede producir temor o temblor en la vida, ¿no? Aparentemente la sensación de peligro no es muy propia de los adolescentes, pero solo aparentemente. Los adolescentes temen ante muchas cosas que pasan en sus vidas. El cuento Milagro en la piscina es también un cuento muy clásico y es un cuento muy bonito, muy original. El cuento nos remite a la nostalgia de Dios explícita y directa en los adolescentes que han tenido ya alguna experiencia religiosa, como es el caso del protagonista del cuento, ¿no? Como también implícitamente o indirectamente por quienes no la hayan tenido, que también se sentirán interpelados por el relato. Por eso en el recuadro se hacen estas dos preguntas fundamentales. Si les ha sucedido algún milagro similar, las respuestas pueden ser de lo más sorprendentes. Cuando hacemos este tipo de preguntas a los chavales, no sabemos por dónde pueden salir. La palabra de Dios, y esto es palabra de Dios, que nos dice, ante la incertidumbre del futuro, ante la falta de esperanza de lo que pueda ocurrir, que nos está diciendo, ¿pero acaso yo le he puesto puertas al mar? ¿No? Sí, la vida es mucho más de lo que tú llegas a ver, ¿no? Dos preguntas que se complementan y se responden mutuamente, ¿no? El adolescente, una de las cosas que va descubriendo en la adolescencia es que la vida es dramática, ¿no? Que la vida humana es un drama, eso lo vamos descubriendo en la vida todos nosotros, ¿no? No hay vida sin drama, ¿no? No hay, pero una cosa es que sea un drama y otra cosa es que sea una tragedia. Hay una constante que es el tema de la existencia de Dios. Es fundamental que en la precatequesis aparezca esto. ¿Por qué? Porque esta es la gran duda de la cultura de la sospecha contemporánea en la cual las nuevas generaciones han nacido y han vivido ya no ellos, sino sus padres, ¿no? Entonces, a ellos les está rondando continuamente y están en catequesis, pero les está rondando continuamente la duda sobre la fe. O sea, de algún modo, la idea de la foto es que insinúe que la pregunta y todo esto que tiene que ver conmigo pueda ser también la pregunta, ¿tiene que ver conmigo lo de estar o no estar solo ante el peligro? ¿No? Porque está entre la luz y la sombra, ¿no? Es un dato ineludible. Entonces, a mí me parecía que era importante afrontarlo para entenderlo, para valorarlo, ¿no? y para sacarle el mejor jugo posible a este hecho de la Semana Santa popular, de la religiosidad popular de la Semana Santa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos puesto un título así que un poco interesante, hasta 6 centurias, ¿no? Por eso a ellos eso de la palabra centuria les va a sonar más al Imperio Romano y a las centurias, ¿no? Hasta 6 centurias, es decir, hasta 6 siglos, ¿no? Que existe esta expresión concreta en la tradición cultural española de la religiosidad popular, ¿no? En el recuadro les pedimos que hagan algo, esto es lo más importante, es decir, yo creo que el principal enganche catequético de esta página es la pregunta del recuadro. En el recuadro les pedimos que hagan algo que solo los protagonistas de las Semanas Santas populares conocen y que al mero espectador turístico nunca se le ocurriría, porque el mero espectador turístico lo que quiere es ver todo ese espectáculo de luz, de imágenes, del ambiente, entonces está ansioso por ver, ¿no? Porque eso es algo para ver, ¿no? En cambio, quienes entienden y valoran y viven desde la fe ese espectáculo, lo que les gusta es cerrar los ojos. La idea esa que decíamos en el recuadro de la definición del Papa Francisco de la Iglesia Hospital de Campaña, pues si hay un icono de la Iglesia Hospital de Campaña, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es la iglesia de Quique Figaredo, que es una diócesis en Camboya. Muy importante, que es lo que cuento aquí en la hoja, veis cómo en el vídeo le enseña el pectoral que tiene sin una pierna, que es el símbolo de esta iglesia particular, el pectoral del obispo, que es un crucificado de hierro que le falta una pierna, ¿no?
Dice en la guía del texto de la Pasión, proponemos fijarse en una de las 7 palabras de Jesús recogida en el extracto propuesto, el del grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Si nos adentramos a este misterio del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos adentramos al corazón del misterio de la Pasión. Entonces, bueno, pues no tenemos que tener miedo de ayudar a los adolescentes a entrar al fondo, ¿no? De no andarnos por los alrededores, sino de ir al fondo de la experiencia de la Pasión, ¿no? Mi recomendación es no entrar excesivamente en la explicación del grito de Jesús, porque luego lo vamos a hacer en la tercera parte, sino dejarles a ellos. Es decir, explicarles el contexto, explicarles la pasión, a lo mejor servirse también, como siempre, de estas 4 palabras, Pascua, Espíritu, crucificarlo, velo, ¿no?, para entender mejor el texto. Pero que ellos contemplen, que contemplen este texto, este párrafo de la Pasión, ¿no? Y por tanto luego pues puedan escribir en el respondamos, ¿no? Sin necesidad de esperar, aprendemos de la tercera parte. Ya en esta segunda parte, en el final de esta segunda parte, aquí ya hemos rescatado 2 textos de Chiara Lubich, que es el tema, digamos, principal de su espiritualidad, es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Jesús en la cruz. Y hemos recogido 2 textos, que son 2 textos que desde un lenguaje de la meditación nos ayudan a adentrarnos en el misterio de este abandono de Jesús en la cruz, ¿no? Este es tal vez la página más densa, aunque como veis no es muy largo el texto, es un texto corto, son 4 o 5 puntos, muy cortitos, pero es el texto más denso, es el texto más difícil y es el texto, y también posiblemente el más importante desde el punto de vista de profundidad de la fe, ¿no?, que es la explicación de el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Jesús en la cruz, ¿no? Preguntamos, ¿tampoco el dolor, el pecado, la duda, la muerte? Respecto a esta frase, ¿no? Nada puede separarnos del amor de Dios. La pregunta va directamente relacionada con la frase de San Pablo. Tampoco puede separarnos del amor de Dios el dolor, el pecado, la duda, la muerte. Fijaros que esta pregunta, la pregunta clásica de la tradición cristiana de la catequesis cristiana es el dolor, el pecado, la muerte. Hemos añadido la duda por todo lo que antes decíamos, de la clave existencial que viven estos chavales. Hemos añadido a el dolor, el pecado, la muerte, que son como las 3 realidades ante las que no entendemos el porqué en la vida humana, ¿no? Y que solamente Jesús de la cruz, viviendo el dolor, el pecado, la consecuencia del pecado y la muerte, las hace suya y nos redime del dolor, del pecado y de la muerte. Pero hemos añadido también la duda por eso, El testimonio de las 3 patronas de Europa, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Idestein. Están relacionados no solo con la contemplación del crucificado y el abandonado, porque las 3 fueron grandes contemplativas del misterio de Cristo en la cruz, sino sobre todo con la experiencia personal de identificación con Él. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien, Romanos 12, 21, que se traduce en un compromiso por proteger la vida. Entonces es la catequesis, partiendo de testigos del Señor, la catequesis del 5.º mandamiento, ¿no? Y luego les preguntamos, el 5.º mandamiento no solo significa no matar, sino proteger la vida. ¿Cómo puedes tú proteger la vida de tus semejantes cercanos y lejanos, ¿no? Pues pongo aquí el nombre contemporáneo, internacional e interculturalmente reconocido de la cruz de los hombres de hoy es el de la conculcación y violación de los derechos del hombre. Pero aquí enseñamos que no solo por eso los denunciamos nosotros también, sino porque ya antes los ha denunciado Dios mismo en su revelación. Imagen para simbolizar los derechos humanos, un joven sin derechos, desnudo y desnutrido, con las manos sobre la pared, por tanto sometido a algún tipo de poder, ¿no? Bien. Participamos, aquí entramos ya en un concepto puramente teológico, este ya no es un concepto sociológico como el de los derechos humanos, sino que es un concepto puramente teológico que es el reinado social, el reino de Dios como reino social, ¿no?
la dimensión social del reino de Dios, ¿no? Donde Cristo es rey es en la cruz. En el exe homo, la burla es la pregunta que Pilatos le ha hecho antes: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, en toda la pasión, la idea de Cristo rey, Jesús rey del universo, aparece continuamente, ¿no? Sabemos que el reino de Dios se realiza en la parusía, se realiza en el final de los tiempos, fruto del misterio de la pasión, la muerte y la resurrección. El Cristo que reina sobre el universo, lógicamente, es el Cristo resucitado, ¿no? El Cristo rey resucitado. Por eso tenemos en la iconografía cristiana el Pantocrátor, el Cristo rey, ¿no? Pero también la cruz, los dos, ¿eh? El Cristo muerto en la cruz y el Cristo resucitado sentado a la derecha del Padre, ¿no? Según avanza la incorporación de las nuevas tecnologías, sabéis que en lugar de hacer que los países ricos y los países pobres se acerquen más, es decir, que los países pobres sean menos pobres y los ricos se acerquen más a los más pobres, pasa todo lo contrario. Cada vez la brecha social se abre más. ¿Por qué? Porque no es porque los países más pobres con las nuevas tecnologías no puedan avanzar más en su desarrollo, pero es un ritmo de avance tan lento que al lado del superavance de los más ricos hace que la separación sea cada vez mayor, ¿no? Tú eres el sol que resplandece ante el Padre. Decimos en la guía que el propósito de toda esta unidad catequética la pedimos con Santa Teresa de Jesús en la última oración: Señor crucificado y resucitado. La imagen de Cristo en la cruz a ras de tierra nos indica que Él es el camino que todos podemos y debemos andar, ¿no? Tenemos que andar sobre este camino de la cruz, ¿no? Y bueno, pues este es el final, el mediario, una sencilla cruz de madera sobre un tejido de mimbre. La cruz es pobreza, y por último, en la contraportada ponemos como salmo de este cuaderno precisamente el Salmo 22, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?